Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Eh, sí, la verdad sí. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, Es que a mí me dieron como, estaba yo haciendo un ejercicio ahí en el quiz y casi no le oigo, casi no le oigo. en la solución del quiz que yo hice, Sí, digamos, el ejercicio me lo dieron diferente. Digamos, la solución que me mostraron era como de solucionar otro ejercicio. No sé si eso afecta en algo o algo así. Como que tal vez me lo califiquen mal o porque no es el mismo o algo parecido. es que no le entiendo qué es lo que, o sea, ustedes le pusieron ejercicio y Ok, voy a explicar. No, yo estaba haciendo el quiz, ¿verdad? sí, Yo ejercicio, digamos. Entonces yo llegué y lo terminé y lo subí. sí, Cuando terminó el quiz, salió una solución. La solución no era del mismo. Entonces, mi pregunta es que si afecta mucho en algo porque si me tiraron una solución diferente a la que yo debería haber puesto, y tal vez el mismo profe va a decir como, esto está todo malo, ¿me entiendes? No sé. sí, no, es que habría que ver, digamos, el problema que le pusieron a usted y la solución que usted hizo, ¿verdad? Porque esa solución que usted hizo, qué sé yo, el que propuso el problema tiene que sacar una solución de ese problema, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde es que a quien le toque corregir ese problema, pues lo hará con respecto a la solución que esa persona presentó. Sí, Eh, es que digamos, la pregunta que me dieron a mí fue como de ondas, sí, ¿verdad? Era una pregunta así como de resolver con una cuerda y todo. y usted lo resolvió y subió la solución, Ajá, sí, exacto. ¿ok? Pero en la que me mostraron era de nivel sonoro y un montón de cosas, que todo diferente, ¿verdad? Como Ya otro puede ser un demasiado. error, podría ser un error, pero es decir, en principio tiene que estar, es decir, tiene que haber una solución que sea la correspondiente a lo que usted hizo en su examen, ¿verdad? Es posible que haya un error y que usted esté viendo alguna, o sea, que sea un error ahí en la plataforma y que luego quiten esa solución y pongan otra. Este, Ujú. Pero igual, es decir, igual siempre se puede apelar, ¿verdad? Sí, solamente que habría que hacerlo con el profesor que propone ese problema, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, yo quería hoy eh, hacer algunos problemas del capítulo que vimos la semana pasada, que como solo tuvimos una clase, ¿verdad? Pues el jueves apenas nos dio tiempo para ver la teoría del capítulo, que es relativamente corto, ¿verdad? Este capítulo que tenemos que ver esta semana es un poquito más extenso, por lo tanto, pues vamos a usar el jueves y el lunes de la próxima semana para dedicarlo al capítulo 19. Pero hoy quiero hacer problemas digamos, del tema que quedó, de lo que quedó pendiente de hacer práctica la semana pasada. Entonces, pues tengo un problema aquí en la pizarra. Es un problema de un examen viejo. Eh, no recuerdo ahora qué semestre salió, pero por ahí salió cuando estábamos en la modalidad presencial. Y vamos a leerlo. Está el enunciado ahí en la pizarra, ¿verdad? Así que después cualquier cosa, pues pueden volver a verlo cuando suba la clase al entorno, ¿verdad? Por cierto, la clase del jueves, como se me olvidó grabarla, ¿verdad? Pues la que puse fue la asincrónica, que di el mismo jueves en la mañana, pero fue exactamente lo mismo, ¿verdad? Que les dije a ustedes en la tarde. Este, bueno, este problema lo escogí porque me parece que tiene mucha información. Y entonces, es decir, estos problemas cuando se les puede sacar cierta cantidad de información ayuda mucho, porque no hay que hacer tantos problemas, sino que es decir, si analizamos este bien, ya digamos que pues comprendemos el tema, ¿verdad?
problema dice lo siguiente, dice un recipiente de aluminio está a una temperatura de 20 grados Celsius. Tiene un volumen de 4 litros, ¿verdad? Dice, si se coloca en su interior 3.8 litros de mercurio, recuerden que el mercurio es líquido, ¿verdad? Calcule la parte A qué temperatura se debe llevar el sistema. Vean que cuando hablan del sistema es el recipiente más el mercurio, ¿verdad? A qué temperatura se debe llevar el sistema para que el mercurio llene completamente el recipiente. Vean que le está diciendo que lo llena completamente, ¿verdad? No hay derrames. Es decir, podría ser una pregunta en donde le digan, por ejemplo, cuánto se derrama de mercurio. Pero aquí le está diciendo hasta que el mercurio se dilata de tal forma que termina de completar el espacio vacío que está en el recipiente. ¿Ok? Entonces, aquí no hay derrames, no se lo dice, ¿verdad? Y la otra cosa es que vean que el mercurio se sobreentiende que está también a temperatura ambiente, porque si no fuera así, se lo diría el enunciado del problema, que también hay problemas de ese tipo, ¿verdad? Le podrían decir que el recipiente está a temperatura ambiente y se le agrega mercurio líquido que viene de un congelador que está a, no sé, 5 grados Celsius, 6 grados Celsius, que todavía es líquido, ¿verdad? Pero se lo diría ya, le diría que la temperatura le daría un valor para esa temperatura. En este caso, asumimos que el mercurio también está a temperatura ambiente. ¿Ok? Bueno, y la parte B le dice que si el recipiente fuera cúbico, ¿verdad? Como una caja cúbica, ¿cuánto debe medir el arista? Su arista a esta nueva temperatura. ¿Cuál temperatura? La que le está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura, digamos, final a la que se debe llevar ese sistema? Entonces vean que es un problema de dilatación cúbica, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos resolver? Bueno, lo primero es que para la parte A me están pidiendo, digamos, que la temperatura final, ¿verdad? En estos problemas de dilatación, siempre hay que ponerle una condición al problema. Cuando yo digo una condición es que tiene que haber alguna ecuación adicional a las que ya conocemos de dilatación que me permita hacer una especie de sistema de ecuaciones y poderlo resolver. Es decir, los problemas de dilatación no son de sustituir directamente, sino que hay que ponerle una condición. Pues en este caso hay una condición. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Qué pasa con los volúmenes? ¿Qué pasa cuando el mercurio se llena completamente, se expande, ¿verdad? Se dilata y ocupa el resto del volumen del recipiente. Okay, aquí lo que va a pasar es que la condición es que el volumen final del mercurio tiene que ser igual al volumen final del aluminio. Esa es la condición, ¿verdad? Si no vemos eso, es decir, si no establecemos eso desde el principio, no se puede resolver, ¿verdad? Entonces, pues ya yo sé que el volumen final del mercurio es el volumen inicial del mercurio más el delta V del mercurio, o sea, lo que se dilata. Y de este lado, el volumen inicial del aluminio más el delta del V del aluminio. ¿Ok? Y sabemos que el mercurio, pues, se dilata más rápido que el aluminio, ¿verdad? Es decir, los líquidos se dilatan más rápido, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y ya con eso, pues podemos comenzar a resolverlo. Porque vean que yo puedo acomodar esto. Yo puedo mantener este delta V del mercurio aquí y restarle el delta V del aluminio. Y de este lado me queda el inicial del aluminio menos el inicial del mercurio. O sea, yo trato de acomodar esto para que pueda encontrar la temperatura final, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Y este delta V del mercurio, ¿qué es eso? Ese delta V, ¿qué sería? Es el volumen inicial del mercurio por el beta, ¿verdad? Por el delta T. Y el del aluminio, ¿qué sería? Lo mismo, ¿verdad? Volumen inicial del aluminio por el beta aquí es el mercurio, ¿verdad? Aquí es el beta del aluminio por el delta T. Y aquí es volumen inicial del aluminio menos volumen inicial del mercurio. Y claro, ya vemos de dónde podemos sacar el T final, ¿verdad?
lo podemos sacar del delta T, porque el delta T, es decir, el cambio que experimentan ambos, tanto el mercurio como el aluminio, es el mismo, ¿no? Entonces yo de ahí puedo despejar el delta T. Vamos a hacerlo. Me quedaría entonces que delta T es igual a volumen inicial del aluminio menos volumen inicial del mercurio dividido entre, y aquí ¿qué me quedaría? Me queda el volumen inicial del mercurio, ¿verdad? Por el beta del mercurio, que es un líquido, ¿verdad? Ese beta está en una tabla. Y aquí me quedaría el beta del aluminio, pero el aluminio es un sólido. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No nos vamos a encontrar el beta de un sólido en la tabla, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar son los betas de líquido. Entonces aquí cambiamos esto por volumen inicial del aluminio por 3 alfa del aluminio por delta T. Perdón, así, sin el delta T, ¿verdad? Pues ya lo despejé aquí. Y ahí está. Entonces, pues ahora sustituyo los valores, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Está bien. Ok, entonces vamos poniendo valores. Vean que si yo no establezco esto desde el principio, esa igualdad, que yo le llamo la condición, ¿verdad? Para resolver el problema, no puedo avanzar, ¿verdad? Es decir, si yo comienzo a sustituir números en las ecuaciones, muy probablemente incurra en algún error, ¿verdad? Es decir, repita algún cálculo o simplemente las unidades no, ¿cómo se dice? No coincidan, no cuadren, ¿verdad? Entonces, en estos problemas siempre piensen que hay que meterle una condición, ¿verdad? Bueno, entonces el delta T, sustituyendo, lo de arriba, ¿qué es? ¿Cuánto es eso? Vean que es la resta de los volúmenes iniciales, ¿verdad? Aquí sería 0.2 litros. Y abajo sería el volumen del mercurio, que son 3.8, multiplicado, bueno, que son litros, ¿verdad? Se puede quedar en litros, ¿verdad? No hace falta pasarlo a metros cúbicos, porque vean que lo que me piden es la temperatura. Entonces aquí, dimensionalmente, los litros se cancelan, ¿verdad? Por el beta del mercurio, que eso se lo tienen que dar. Es decir, en este caso, en este problema, yo no lo anoté, pero en el enunciado del problema le daba eso, ¿verdad? Le da el beta del mercurio, que es 1,82 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Sobre Celsius, menos el volumen del aluminio, ¿verdad? 4 litros por, uy, 4 litros, ¿verdad? Por el alfa, por 3, ¿verdad? Por el alfa del aluminio. Y el alfa del aluminio es 24 por 10 a la menos 6 sobre Celsius. Y hago esa operación. Y son 0.2, ¿verdad? Y ya de ahí saco el delta T. A mí me dio ese delta T, por si alguien quiere verificar, ¿verdad? A mí me dio 495.5 grados Celsius. Que redondeado, digamos, para expresar un valor, digamos, entero, sería, lo más próximo es 496 Celsius. ¿Ok? Ese es el delta T, ¿verdad? Pero me están pidiendo el T. Entonces lo que hago es que, pues, el delta T es la diferencia de temperatura, ¿verdad? Entonces ahí serían, de delta T es 495, 496, ¿verdad? Igual a T final menos 20. Y de ahí tengo que T final es 516. ¿Qué unidad es? Celsius. Y ahí está la temperatura final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de esta parte? Bueno, a mí al principio, cuando yo resolví el problema, la primera vez que yo lo hice, que me lo encontré por ahí en un examen viejo, me pareció la temperatura muy alta. No sé si ustedes están con esa misma situación cuando vieron esta respuesta. O sea, yo enseguida que lo vi, me generó esa duda. Yo dije, se ve muy alto eso. Entonces, bueno, en estos problemas uno tiene que ver también si los valores tienen sentido, ¿verdad? Realmente para lo que uno calculó, ¿verdad?
no solo es calcularlo y dio esto y voy a creer lo que dio, sino que hay que ver si realmente responde a una situación real, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso yo lo que hago es que lo que hice fue que me fui a la parte B, ¿verdad? La parte B le dice que suponga que es un recipiente cúbico, o sea, una caja cúbica, ¿verdad? Como que si fuera una caja de galletas, algo así. ¿Ok? Y entonces le dice que calcule la arista. Si este valor está bien, la arista debería tener un orden de magnitud que sea algo tangible. Es decir, cuando digo tangible es que no puede ser una cantidad es decir, que sea muy pequeña o que sea algo muy grande, porque las dimensiones del contenedor, aunque realmente no las conocemos, pues lo que vamos a hacer es una aproximación, ¿verdad? Entonces, eh, pues para la parte B, yo supongo que, pues como me dicen que es cúbico, pues yo sé que el volumen es la arista a la 3. Esa es la arista, ¿verdad? La arista es el lado del cubo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y entonces de aquí yo puedo despejar la arista. Pues la arista sería la raíz cúbica del volumen. ¿Cuál volumen? Volumen final, ¿verdad? El volumen que alcanza cuando logra esta temperatura, que estamos viendo a ver si tiene o no sentido, ¿verdad? Entonces, ese volumen final, ¿qué sería? Sería la raíz cúbica de el volumen inicial del mercurio, ¿verdad? Perdón, del aluminio, por uno más. Vea que tengo que usar los datos del aluminio, ¿verdad? Así se podría calcular, ¿verdad? Es decir, lo que estoy haciendo es sustituyendo el volumen final, ¿verdad? Del aluminio. Entonces, bueno, yo me puse a calcular eso. Y ahí, sustituyendo, la arista sería la raíz cúbica de el volumen inicial del mercurio, que son 4 litros. Ahí sí me sirve pasarlo a metros. Entonces lo puse como 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y aquí adentro es 1 más 3, ¿verdad? Por el alfa, que son 24 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Por el delta T, que aquí sí voy a usar el 495.5 que había obtenido inicialmente. ¿Por qué? Bueno, recuerden que los cambios debidos a dilatación son muy pequeños. Y si yo redondeo mucho, o sea, si hago un redondeo muy grueso, lo que va a pasar es que voy a perder cifras significativas. Y un delta V, un delta A, lo que habíamos dicho el jueves, son cantidades muy, muy, muy pequeñas. Quiere decir que entre el valor original o el inicial y el final, eh, las cifras significativas difieren tal vez en el cuarto o quinto dígito en adelante. Entonces, no, en estos problemas no redondee mucho, porque si no, si le están preguntando por un diámetro, como en este caso, una arista, lo que va a pasar es que quizás le propague un error a la hora de hacer los cálculos. Entonces, yo en la calculadora obtuve 495.5 y eso es lo que estoy poniendo, ¿verdad? Bueno, y haciendo esto a mí me dio esto, 0.16, 06, 05, 82, 81, 81. Por supuesto, no vamos a poner todos esos dígitos, ¿verdad? Es decir, uno tiene que aquí, digamos, saber truncar, ¿verdad? Para coger el valor que más o menos le ayude. Yo diría que los primeros 4 dígitos después del punto decimal, de manera de que la arista más o menos sean 16.06 puesto en centímetros. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bueno, todavía esto no me dice mucho, ¿verdad? Pero lo que sí vemos aquí con respecto a este valor es que la diferencia en el volumen es de 0.2 litros, ¿verdad? O sea, eso es lo que le falta para que el recipiente se llene completamente, ¿verdad? Y 0.2 litros son 200 mililitros, ¿verdad? ¿Con qué puedo yo comparar eso? Para darme una idea. Bueno, yo me imaginé una botella como esta.
Es una botella de 350 mililitros de Canada Dry. Okay, que más o menos 200 mililitros, obviando, digamos, el espacio vacío donde está la tapa, más o menos es como por, tal vez un poquito arriba de la mitad, ¿verdad? Un poquito más para arriba, donde comienza la curva de la botella, ¿verdad? Más o menos ahí son 200 mililitros. Ok, ahora vean la dimensión que tenemos aquí, en el arista. La arista son 16 centímetros. Más o menos es la longitud de una de esas reglitas de un juego de geometría. Quiere decir que es una caja que tiene más o menos unas dimensiones así, ¿verdad? A ojo, ¿verdad? Quiere decir que este valor sí está de acuerdo con este volumen, ¿verdad? Es lo que uno esperaría. Es decir, aquí la arista no podría ser, por ejemplo, de menos de 10 centímetros, ¿verdad? Porque ya no tendría sentido, ¿verdad? Así que, por lo tanto, esta temperatura sí es correcta. O sea, posiblemente cogen el recipiente de aluminio, ¿verdad? Con el mercurio dentro y muy probablemente lo van a llevar a un horno, ¿verdad? Y en el horno le comienzan a subir la temperatura, ¿verdad? Gradualmente, ¿verdad? Para evitar derrames, o sea, para evitar que el mercurio se salga, hasta que de alguna manera con algún sensor le avisan, ¿verdad? Cuando está más o menos cerca de 516. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que yo no estaba seguro de eso, o sea, tenía mis dudas, me parecía que era muy alta, ¿verdad? La impresión que me dio es que llegando ahí ya eso, posiblemente ya había un derrame, pero por eso me vengo aquí, o yo no sé si la pregunta que hizo el problema quería que también uno lo viera aquí, ¿verdad? En las dimensiones del recipiente, ¿verdad? Y claro, la arista de la caja más o menos anda, póngale 15 centímetros, ¿verdad? 16 centímetros. Si usted tiene una reglita por ahí, compare las dimensiones, ¿verdad? De una caja, ¿verdad? De 16 centímetros de arista. Y entonces compare el volumen que ocupa más o menos una botella de estas. Y sí, efectivamente anda por ahí, ¿verdad? Quiere decir que este resultado sí es consistente, ¿verdad? Es decir, sí tiene sentido que esté por encima de 400, por ejemplo, o por encima de 500. Ok, ahora, uno también puede calcular, es decir, por ejemplo, sacar un porcentaje de error, ¿verdad? Del volumen final, una vez que se llega a esta temperatura, y el volumen inicial cuando estaba a temperatura ambiente. Y vamos a ver que ese porcentaje es muy, muy bajo, ¿verdad? Lo que quiere decir que los cambios debidos a dilatación son cambios que cuesta verlos, ¿verdad? Salvo que se comience a elevar mucho la temperatura, como en este caso, ¿verdad? Ahora, el problema también podría ser que le pregunte cuánto se derrama. O sea, por ejemplo, el caso de que ya esté lleno, ¿verdad? Por ejemplo, que le digan que ya el recipiente, podría ser una pregunta C, ¿verdad? Si se lleva a tal temperatura, ¿verdad? ¿Cuánto se derrama? O sea, ¿cuánto se sale fuera del recipiente? Profe, tengo varias preguntas. Ese 0.2 Deme un momentito, sale, casi no. Deme un momentito, disculpe, es que no sé por qué casi no estoy oyendo bien. No sé si será que los audífonos están descompuestos o qué. Dígame ahora sí, a ver si ya lo escucho bien. ¿me escucha mejor? Sí, ahora sí. Es que verás que no sé de dónde sale ese 0.2 litros. Sale de restar 4.0 del 3.8. Sí, correcto, eso. Ah, ok. Sí, es lo que falta para que se llene el recipiente, ¿verdad? Y esos son 200 mililitros, ¿verdad? 200 mililitros es esto, ¿verdad? Lo que les decía de la botellita, ¿verdad? Más o menos como por aquí donde tengo el dedo arriba, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me generó duda, ¿ah? Me parecía que la Sí, temperatura era claro. muy alta, pero por las dimensiones de la lista, sí, más o menos eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Es Ok. decir, esto puede dilatarse perfectamente en un recipiente, eh, es decir, en un recipiente de aluminio. Ahora, otra cosa, vean que el aluminio es un metal. ¿Qué pasa con los metales? Los metales son maleables, o sea, se pueden deformar más fácilmente cuando se les pasa el calor o la electricidad. Y también eso explica eso, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo tener una caja cúbica de vidrio cuyo proceso de dilatación es más rígido, es decir, es más lento que un metal, ¿verdad? Los metales se deforman más fácilmente cuando se les pasa calor, ¿verdad? Entonces, también eso le da sentido al enunciado del problema, ¿verdad?
Profe, otra pregunta. Ahí, nosotros no sacamos el volumen inicial, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? No. Ah, bueno. Ok, No, ok. no, en ningún momento se sacó. Ujú. Bueno, entonces, es un problema, un examen por ahí. Vamos a hacer Ah, otro. bueno, profe, pero Dígame. sí tenemos el volumen inicial del aluminio. Sí, o sea, el recipiente tiene un volumen de 4 litros, Ah, pero está lleno con 3.8 litros de mercurio. ok, Entonces, ok. la condición es que yo igualo los volúmenes finales, que ya lo borré, pero eso es lo que me permite resolver el problema. Ah, ok, ok. ¿Sí? Otra cosa sería, hay problemas también así, ¿verdad? Que le dicen que el recipiente está lleno. Podría decirle aquí que se llena un recipiente de aluminio completamente con mercurio. Así podría comenzar la redacción de otro problema. Se llena un recipiente de aluminio completamente con mercurio. Eso quiere decir que el nivel del mercurio, ¿verdad? De la superficie del mercurio está a ras con el nivel del recipiente. Entonces lo que va a pasar ahí es que si se calienta, obviamente el mercurio se dilata más rápido que el aluminio y se va a derramar, ¿verdad? Entonces ahí le van a decir, bueno, ¿cuánto mercurio se derrama si se lleva hasta tal temperatura, por ejemplo? Es otro caso, ¿verdad? O si se enfría, ¿verdad? También puede pasar que, recuerden que hay sustancias que cuando se enfrían, más bien se contraen, ¿verdad? Entonces su volumen disminuye. ¿Okay? Vean que aquí no solo es calentar, sino también enfriar, ¿verdad? Es posible que una muestra que está a temperatura ambiente, eh, qué sé yo, puede ser un líquido, puede ser una barra, lo que sea, se tiene a temperatura ambiente y va y se pone en un congelador que está a menos 10 grados Celsius o a menos 15 grados Celsius. Entonces, también pueden haber preguntas de ese tipo, ¿verdad? Es decir, siempre va a haber un cambio de temperatura, ¿verdad? Para que haya dilatación, ¿verdad? O contracción. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer una dilatación lineal. Este problema le da una figura que son dos tornillos que tienen longitudes diferentes. Entonces este es el A y este es el B. Y esta es la cabeza del tornillo, digamos, lo que está por fuera. Y aquí igual, ¿verdad? Está la cabeza del tornillo. Y aquí es un espacio que tiene, un espacio de aire que tiene 1 milímetro. Entonces, el enunciado del problema lo que dice es que un dispositivo médico usado para manejar muestras de tejido tiene dos tornillos metálicos, ¿verdad? Uno de 20 centímetros de longitud, hecho de latón. Este de este lado, el B, son 20 centímetros y es latón. Y el A, en el caso del A, dice que se trata de 30 centímetros de longitud y es aluminio. Entonces le dan el alfa del B, o sea, el alfa del B y el alfa del A son conocidos, son valores conocidos, ¿verdad? Ya usamos el alfa del aluminio, ¿verdad? Y entonces le dice que existe un espacio, ¿verdad?
de aire de 1 milímetro entre los extremos de los tornillos que están a 22 grados Celsius. Y entonces la pregunta que le hacen es, igual que el problema anterior, ¿a qué temperatura se tocarán los dos tornillos? O sea, ¿cuál es la temperatura final? Para que ellos se toquen, ¿verdad? Entonces, vean que en este caso es dilatación lineal, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer ese problema? Ambos se dilatan, ¿verdad? Solamente que hay uno de ellos, el aluminio y el latón, que lo hace más rápido que el otro. Pero lo que va a pasar es que a cierta temperatura los extremos se tocan y se sella el espacio ahí de aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué condición tendríamos que ponerle al problema para que lo podamos resolver? Tenemos que usar esto, ¿verdad? Es dilatación lineal. Entonces, delta L es igual a alfa por L0 por delta T, ¿verdad? Pero, ¿qué le podemos, antes de usar esto, qué podríamos decir ahí? ¿Qué se puede hacer ahí? Le están pidiendo la temperatura final, ¿verdad? A la que hay que llevar el sistema. Permiso, profe. Sí, dígame. El cambio de L, el delta L debe ser 1 milímetro. ¿El cambio de qué me dijo? El cambio de L, de la longitud. ¿Pero de cuál L? ¿La del latón o la del aluminio? Si queremos agarrarlo, sí, como ambos debería ser 0,5 milímetros ¿Pero por qué 0.5? para que se toquen, ¿no? No, o sea, está bien, usted me está diciendo el cambio de L, pero el cambio de L ¿de cuál de los dos? ¿O de los dos? Profe, bueno, no sé si podría ser como el de los dos al mismo tiempo, pero yo diría que el que tenga el coeficiente más, no sé, que sea más delicado a la temperatura. Bueno, realmente lo correcto es lo que usted dijo primero. Vean que el sistema, todo el sistema se mete a un horno, ¿verdad? Entonces, en el momento en que la temperatura comienza a subir, ¿verdad? A aumentar, ambos tornillos se comienzan a dilatar, solamente que uno lo hace más rápido que el otro. ¿Cuál? Pues lo podemos ver ahora en el valor del alfa, pero no importa, lo que sabemos es que los dos se dilatan simultáneamente hasta que llega el momento en que los extremos se tocan. Entonces aquí la condición es que el espacio vacío, ese que es 1 milímetro, ¿verdad? Es la suma de la dilatación del latón más la dilatación del aluminio. Esa es la condición que hay que poner, porque ambos se dilatan, ¿verdad? Entonces se dilatan hasta que el espacio se llena o se tapa, digamos, no sé cómo decirlo, se sella, ¿verdad? Y ya ahí tengo la ecuación. ¿Está bien? Entonces aquí, pues, sustituyo. Aquí sería 1 milímetro. Y aquí sería el delta LS. Son los 20 centímetros, ¿verdad? De latón por... Ah, bueno, aquí, disculpen. Y mejor pasamos los milímetros a centímetros, ¿verdad? Porque vean que estamos trabajando con centímetros, ¿verdad? Entonces, para que las unidades sean dimensionalmente correctas. Entonces, de este lado serían 20 centímetros, ¿verdad? Multiplicado por el alfa del alfa B por el delta T, que es el T final menos 22, más 30 centímetros por el alfa B, digo, por el alfa A, por T final menos 22. Y de ahí yo puedo despejar la T final. Entonces esa T final, ya aquí yo puedo meterle números, ¿verdad? Entonces ahí me quedaría 0.1 arriba, centímetros, ¿verdad? Y abajo me quedan 20 centímetros multiplicado por el alfa A
el alfa, perdón, el alfa B. El alfa B aquí es 18.9 por 10 elevado a la menos 6. Ese es un dato que lo tienen que dar en el problema, ¿verdad? Para que usted pueda resolverlo. Y aquí son 30 centímetros multiplicado por el alfa A, que es el aluminio, ¿verdad? Vean que en el problema anterior usamos 24 por 10 a la menos 6. Ese fue el dato que dio el enunciado del problema. Y aquí le dice, en este enunciado, que es 23 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ok. Y ya sabemos que centímetros se cancelan y quedan nada más, estos son sobre grados Celsius y aquí es sobre grados Celsius. Y hacer esa operación. En el libro tiene que andar por ahí, ¿verdad? El intervalo del aluminio anda como entre 22 y 24, ¿verdad? Y esa temperatura final, bueno, y aquí me falta algo, ¿verdad? Muy importante, tengo que sumarle 22 cuando lo despejé, ¿verdad? O calcular el delta T y luego restarle, sumarle el 22, ¿verdad? Bueno, y eso me da 115 grados Celsius. Esa es la temperatura, ¿verdad? Por lo general, esto sí está bien, ¿verdad? Porque por lo general esto lo que hacen es decir, no usan horno, sino que trabajan con vapor. Entonces lo que hacen es que muy probablemente le pasan vapor a la tubería. Y entonces es más eficaz, más rápido, ¿verdad? Vapor a 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces la temperatura a la que se juntan tiene que estar por encima de 100. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Anda como en 105, 110, dependiendo del material, ¿verdad? Entonces esto sí es creíble, ¿verdad? Sí está bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a ver, aquí hay otro problema. Vamos a hacerlo. Este es del verano del 2019. Es el problema número 1. Dice así, un recipiente de acero y le dan el alfa. El alfa es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. De 20 centímetros de altura. ¿Verdad? Y de área de sección transversal de 50 centímetros cuadrados. Es como un cilindro, ¿verdad? Bueno, no le dice que sea un cilindro, pero eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que sea una especie como de probeta, ¿verdad? Dice, se llena completamente, ven la redacción, se llena completamente con aceite de oliva. El beta del aceite de oliva es 8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Dice, a una temperatura de 20 grados Celsius. Es obvio que los dos, el sistema que lo compone el recipiente y el mercurio, pues ambos están a esa temperatura, ¿verdad? Dice, el recipiente se pone en un disco de cocina y la temperatura de todo el sistema aumenta a 80 grados Celsius. O sea, la temperatura final son 80 grados Celsius. Entonces, ¿qué le pregunta? Dice, determine la cantidad de aceite que se derrama. Halle la cantidad de aceite que se derrama.
¿Ok? Bueno, otra pregunta. ¿Qué pasaría si aquí le ponen en lugar de Celsius, le ponen Kelvin? ¿Qué pasaría? ¿Habría que hacer alguna conversión o está bien, lo dejamos así o qué? ¿Qué creen? Habrá que convertirlo con las escalas que vimos de Celsius a Kelvin primero, ¿o no? Sí, multiplicando, ¿no? ¿Cómo? Multiplicando por Kelvin y dividiendo entre Celsius. Yo los he visto haciendo las conversiones, por eso pregunto. Y se los digo obviamente para que ustedes estén adelante y enterados, ¿verdad? No hay que hacer ningún cambio, porque recuerden que un cambio en Celsius es lo mismo que un cambio en Kelvin. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? 5 grados Celsius equivalen a 5 Kelvin. Entonces, si a uno le presentan el alfa en Kelvin a la -1, es lo mismo que si lo tuviera en Celsius a la -1. O sea, no hay que hacer ningún cambio. ¿Okay? Bueno, pero sí genera la duda, ¿no? Algunas veces he visto que lo hacen, ¿verdad? Como que quieren convertir esto a Celsius porque como la temperatura que le dan están en Celsius, ¿verdad? Eh, pues hey, aparece la duda, ¿verdad? Que se presta, ¿verdad? Para eso. Bueno, entonces, ¿qué me están pidiendo? El volumen derramado. ¿Ok? Entonces es un problema de dilatación cúbica, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer ahí? Lo que hacemos es que, vean que cuando se calienta, cuando el recipiente y el aceite se llevan de 20 a 80, pues eso es en un disco, ¿verdad? O sea, el sistema lo compone el recipiente y el aceite, ¿verdad? Por lo tanto, el delta T es el mismo para ambas sustancias, tanto para el recipiente, que es de acero, como para el aceite, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo hago es que calculo el delta V del recipiente. En este caso es beta por B0 por delta T. Pero como es acero, yo lo que tengo es el alfa del acero. Entonces cambio beta por 3 alfa del acero. Este es el cambio del acero por B0 por delta T. Y entonces ahí sería 3 por 12 por 10 a la -6 por 50 por 20 por 60, ¿verdad? Y eso me da 2.16. Tal vez revisen por ahí en la calculadora. ¿Podemos poner más cifras significativas de este lado? Sí, sería mejor. Sería lo mejor. Pero bueno, yo tengo este resultado ahí. Y para el aceite, pues entonces, para el caso del aceite, pues sí, como es un líquido, sí tengo el beta del aceite. Y el B0 y el delta T. Entonces, en el caso del aceite sería 8 por 10 a la -4 por el volumen inicial, que son 50 por 20, ¿verdad? Por el cambio de temperatura, que son 80 menos 20, 60. Y eso me da 48 centímetros cúbicos. ¿Okay? Y entonces aquí, pues, el delta V derramado, o el volumen derramado, como ustedes lo quieran poner, aquí mejor sería, sí, es porque es una cantidad muy pequeña. El volumen derramado es la resta de 48, o sea, el delta V del líquido, siempre es el delta V del líquido, que en este caso es el aceite, menos el delta V del acero, ¿verdad? Entonces aquí serían 48 menos 2.16. Y eso a mí me da 45.84. ¿Okay? Y eso es lo que se derrama. Vean que este problema está bien fácil, ¿verdad? O sea, pues no es que está bien fácil, pero no hay que hacer tanta álgebra, es a lo que me refiero, ¿verdad?
valía 16 puntos, ¿verdad? Entonces los repartieron 7 aquí, 7 aquí. 2 puntos aquí en la respuesta final. Y eso era lo que había que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Puede volverlo a explicar, por favor? Perdón. ¿Puede volverlo a explicar un momentito, por favor? Sí, calculé ¿cómo se dice? Lo que se dilata el recipiente y lo que se dilata el mercurio. Y el mercurio, por ser el líquido, se dilata más rápido. Entonces, el volumen derramado es lo que se dilata el líquido menos lo que se dilata el sólido. Y eso es lo que se derrama. ¿Está bien? Ok, está. Entonces, Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer otro. Vamos a ver, por aquí tengo uno que es de un examen también. Voy a borrar este. Eh, ok, le dan dos barras. Y entonces, esta es de 2 metros. Esta es de 1 metro. Ah, bueno, el problema anterior no lo dije. La condición que había que poner era esta, ¿verdad? El derrame es, el volumen derramado, ¿verdad? Es ¿cómo se dice? La dilatación del líquido menos la dilatación del sólido, ¿verdad? Ok, entonces esa es la condición que había que ponerle para resolverlo, ¿verdad? Ok, aquí tengo dos barras. Una es de aluminio y la otra es de acero. Y pues esta longitud es la L inicial del aluminio y esta es la L inicial del acero. Ok, entonces el problema dice lo siguiente. Este es un problema del semestre 2, creo que es del 2014. Bueno, el problema dice así, una barra de acero con una longitud de 1 metro se suelda al extremo de una barra de aluminio cuya longitud es de 2 metros. Las longitudes se midieron a 22 grados Celsius, o sea que inicialmente el sistema está a 22 grados Celsius. La barra combinada, es decir, ya la barra, las dos barras pegadas, ¿verdad? Se calientan hasta 200 grados Celsius. O sea, se llevan a una temperatura final de 200 grados Celsius. ¿Okay? Y entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el cambio en la longitud de la barra combinada? O sea, le están preguntando cuál es el delta L de la barra combinada, o sea, del sistema. Vean que no le pongo subíndice, ¿verdad? No le estoy poniendo ni aluminio ni acero, ¿verdad? Porque este delta L es el cambio que experimenta la barra completa, o sea, las dos pegadas a esta temperatura. Ahí también hay que poner una condición, ¿verdad? Pero ya la condición no es que el delta L sea delta L del aluminio más el delta L del acero. Es decir, si yo pongo esa condición, está mala. ¿Qué condiciones podríamos poner ahí?
Esta no nos sirve, ¿verdad? Voy a quitarla mejor. Pero es la que yo he visto que los estudiantes tienden a poner, ¿verdad? Es como que la que más le suena a uno, ¿verdad? Pero no, porque, Son resta, ¿no? perdón, Es restándolas. es una resta, sí, correcto, es una resta. Realmente este delta L es la L final menos la L inicial, pero esa L final, pero no es la resta de los deltas, ese es el detalle, ni la suma tampoco, sino que ese delta L es la longitud final de las dos barras, menos la longitud inicial de las dos barras. O sea, esta L final es la del sistema, y esta L inicial, perdón, es la del sistema. Y entonces ahí sí sale. Esa es la condición que hay que poner. Ok, entonces aquí, pues lo que yo tengo es que esto debería ser la L del aluminio más la L del acero, menos la L inicial del aluminio menos la L inicial del acero. Y ahí sí, ¿verdad? Esa es la condición que hay que ponerle, ¿verdad? Y ya por ahí sí, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la L del aluminio? Si lo hago aquí, el marcador no sirve ya. ¿Qué sería la delta L, digo, la L del aluminio? ¿Cómo la podríamos poner? Sería la L inicial del aluminio, paréntesis 1 más alfa del aluminio por delta T. Y la L del acero es la L inicial del acero, paréntesis 1 más alfa del acero por delta T. Y esto vengo y lo sustituyo aquí. Nada más, ¿verdad? Entonces, cuando yo coloco esto aquí y el LS lo pongo aquí y hago un poquillo ahí de álgebra, ¿verdad? Para simplificar con esto que está aquí. Y aquí puse un menos, cuidado, aquí es un más. Porque es el sistema, ¿verdad? Entonces, ahora este menos cambia esto, ¿verdad? Menos por más menos, etcétera. Y entonces ese delta L, simplificando, va a quedar esto. Va a quedar delta T multiplicado por ¿quién? Por el L del aluminio, el L inicial, ¿verdad? Por el alfa del aluminio, más el L inicial del acero, por el alfa del acero. Y aquí sería sustituir, ¿verdad? El delta T son, ¿qué sería esto? 200 menos 20, menos 22, que diga. Y aquí sería el L del aluminio, el inicial, ¿verdad? La longitud inicial del aluminio es 2, que son 200 centímetros. Bueno, dejémoslo en metros mejor. Por el alfa del aluminio, que es 2.2 por 10 a la menos 5, más el L del acero por el alfa del acero. Y el alfa del acero es 1.3 por 10 a la menos 5. Se dilata más rápido ¿cómo se llama? El aluminio, ¿verdad? Es un metal, ¿verdad? En cambio el acero es una aleación, ¿verdad? Y hacemos este cálculo. C delta L, a mí me dio esto, 0.00, no, 0.010146 metros. ¿Verdad? O sea, aproximadamente el delta L es 1 centímetro, ¿verdad? Más o menos. Y esa es la respuesta.
Pero vean que si uno no ve esto, ¿verdad? O sea, si no se da cuenta de que por definición de un delta L es L final del sistema menos el L inicial del sistema, puede incurrir en el error de suponer que es el delta L del aluminio más el delta L del acero, ¿verdad? Y aquí no aplica esa condición, ¿verdad? Esta condición aplica en el caso de los tornillos que tenían ese espacio, ¿verdad? Y que se tenían que tocar, ¿verdad? Pero aquí no, porque la barra no está, es decir, no está empotrada o no está metida entre dos soportes, ¿verdad? Está libre. O sea, ella se lleva a un horno y entonces en el horno ella se expande como sistema que es, ¿verdad? Como un sistema, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, si no hay ninguna pregunta. Los problemas de dilatación hay de muchos tipos, ¿verdad? Hay mucha variedad. El libro de Resnick tiene buenos problemas de dilatación, ¿verdad? Problemas originales, bien, que casi no aparecen en otros libros, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer problema también de un examen. Es un problema que dice así: en un día caluroso de verano, una piscina cúbica se llena hasta 1 centímetro del borde superior. O sea que del piso, digamos, de la piscina queda 1 centímetro donde está el nivel del agua, ¿verdad? Dice, y se llena con agua a una temperatura ambiente de 21 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, es algo así, ¿verdad? Nos imaginamos la piscina, no dan dibujo, pero bueno, se le imagina uno como un cubo. Y el nivel del agua está así, ¿verdad? Entonces esta distancia aquí es D. Y esa D es 1 centímetro. Y está a una temperatura de 21 grados Celsius. Entonces, cuando el agua se calienta hasta una temperatura de 37 grados Celsius, ¿verdad? Resulta que el agua se desborda. O sea, quiere decir que ya este espacio, ¿verdad? Ya fue ocupado. El agua se dilató y ya entonces está, digamos, a ras, ¿verdad? O sea, se está saliendo. Y la pregunta que le hacen es, ¿cuál es la profundidad de la piscina? Para que ocurra esto, ¿verdad? Para que uno vea que el agua está a punto ya, o sea, se está desbordando. Entonces, como es cúbica, pues yo le llamé a todos los lados iguales, ¿verdad? S, S y S. Entonces, la profundidad también es S. O sea, ahí uno le pone la letra que uno quiera, ¿verdad? Y la D es 1 centímetro. Entonces, me están pidiendo que halle la profundidad, o sea, la S. ¿Cómo podríamos hacer eso entonces? Es un problema de dilatación volumétrica, ¿verdad? Entonces aquí yo se supone que debería comenzar por aquí, ¿verdad? Delta V es igual a beta P0 delta T, ¿verdad? Entonces el delta V es volumen final menos volumen inicial.
igual a beta V0 delta T. Entonces, ¿cuál sería el volumen final que alcanza, que se alcanza cuando se logran los 37 grados? Es el volumen de un cubo. Pues quiere decir que este V final es S a la 3. ¿Y cuál sería el volumen inicial? Cuando está a 21 grados. ¿Cómo lo podríamos poner? ¿Cómo podríamos expresar este volumen cuando está a 21 grados Celsius? En términos de las variables que tenemos ahí. Es un volumen también, ¿verdad? Entonces sería S cuadrado multiplicado por S menos D. ¿De acuerdo? Y de este lado sería beta, que es el beta del agua, ¿verdad? Y el volumen inicial el mismo, ¿verdad? S cuadrado, S menos D, multiplicado por delta T. Y ya esto, ya aquí, ya esta es la condición, ¿verdad? O sea, ya estamos saliendo de la ecuación, ¿verdad? En este caso nos permitió salir directamente de la fórmula, ¿verdad? Está bien, no hay dudas de eso. Y bueno, acomodando esa ecuación, queda algo así, queda S cuadrado por D menos S a la 3 beta delta T más S cuadrado D beta delta T. Y eso es igual a 0. O sea, lo que hice fue que lo pasé todo de un lado, nada más, ¿verdad? Y de aquí yo puedo sacar a factor común S cuadrado, ¿verdad? Factor de D menos S beta delta T más D beta delta T, ¿verdad? Igual 0. Entonces de aquí los dos son igual a 0. S cuadrado igual 0 es S igual a 0. No tiene sentido, ¿verdad? Para el problema. Y el otro caso es que D menos S beta delta T más D beta delta T sea igual a 0. Y ese sí, ¿verdad? Porque es una ecuación lineal. De ahí puedo despejar la S. La S va a ser D multiplicado por 1 más beta delta T dividido entre beta delta T. Y ahí está, ¿verdad? Ahora lo que hay que hacer es sustituir, ¿verdad? Vamos a hacerlo por aquí. Voy a sustituir aquí, jóvenes, en esta ecuación. Entonces sería la S. Puse el centímetro, ¿verdad? Lo voy a poner en metros para que me dé las unidades ya en metros de la profundidad. Porque lo de adentro es adimensional, ¿verdad? Y ahí me quedaría 1 más el beta del agua, se lo tienen que dar, ¿verdad? Es 207 por 10 a la menos 6. Y eso lo tengo que multiplicar por 16. Y abajo lo mismo, ¿verdad? 207 por 10 a la menos 6 por 16. Y haciendo los cálculos, esa S da 3.029 metros, que aquí podemos redondear, ¿verdad? La profundidad más o menos anda en 3 metros, ¿verdad? Y sí tiene sentido, ¿verdad? Una piscina doméstica, ¿verdad? Una piscina de las que están en las casas, ¿verdad? Me imagino que son más pequeñas, ¿verdad? Pero más o menos la profundidad tiene que andar ahí, ¿verdad? 3 metros, ¿verdad? Más o menos. Bueno, podría ser de menos, ¿verdad? Pero, es decir, el valor sí está, sí tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda?
Está bien. Ese había salido por ahí. Hace como 3 años salió por ahí un examen. Bueno, entonces voy a borrar. Bueno, vamos a hacer un problema de gases para pasarnos a la parte de la ecuación de estado que habíamos visto por ahí, ¿verdad? Recuerden que el jueves vimos la ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? Que es un modelo hipotético y el producto P por V se puede calcular de 2 formas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? NRT, ¿verdad? O NKB, K sub BT. ¿No? Esta le dicen la versión macro y a esta la versión micro del gas ideal. Ok, entonces vamos a hacer un problema de eso. Voy a volver al mismo examen que estaba ahí, el del verano del 2019. Y el problema dice lo siguiente. Dice una burbuja de aire de 5 centímetros cúbicos se encuentra en el fondo de un lago de 40 metros de profundidad, donde la temperatura es de 5 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un dibujillo, tal vez, ¿verdad? Para imaginarnos qué está pasando. Es como un lago, ¿verdad? Y en el fondo hay una burbuja de aire que tiene 5 centímetros cúbicos. Y la profundidad hasta donde está es de 40 metros. ¿Ok? Y ahí abajo está una temperatura dijimos, de 5 grados Celsius. Está muy frío ahí, ¿verdad? Ya está muy frío. ¿Ok? Bueno, entonces la parte A del problema dice que haya el volumen de la burbuja cuando ésta sube a la superficie del lago. Cuando llega aquí arriba. ¿Cuál es el volumen? Y en la superficie del lago, la temperatura es 22 grados Celsius. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Para resolver ese problema. Me están pidiendo el nuevo volumen de la burbuja cuando emerge, ¿verdad? A la superficie. Tenemos que usar la ecuación de estado. ¿Qué podríamos hacer ahí? Vean que definitivamente el volumen va a cambiar, porque le están pidiendo el nuevo volumen, ¿verdad? La temperatura está cambiando. ¿Y qué pasa con la presión? ¿Cambia o es la misma? Va a cambiar, ¿verdad? Porque vean que aquí está... Cambia con la altura, ¿verdad? Con la presión de... Sí, exacto, va a cambiar porque de ahí la tenemos a 40 metros, ¿verdad? Y luego sale a la superficie y está a presión atmosférica, ¿verdad? Entonces ahí, pues lo que hay que hacer primero es calcular la presión en el fondo del lago. La presión en el fondo del lago es P igual P atmosférica más Rho por G por H. ¿Verdad? Y esto sería 1013 por 10 a la 5, más 10 a la 3 multiplicado por 9.8 por 40. Y esa presión en el fondo es la presión 1, digamos. A mí me dio 4.933 por 10 a la 5 pascales.
Pues ya tengo la presión ahí abajo, ¿verdad? Y ahora lo que hago es que uso el gas ideal, ¿verdad? P por V igual a NRT. Están cambiando las tres, ¿verdad? P, V y T. Entonces ya yo sé que P por V entre T es igual a una constante. Por lo tanto, P1 por V1 entre T1 es igual a P2, V2 entre T2. Y de ahí puedo despejar el V2, que es el volumen con el que emerge la burbuja. Ese V2 sería P1, V1, T2, P2, T1. Y sustituyo los valores. Ahí sería 4.933 por 10 a la... ¿Cuánto era? A la 5, ¿verdad? Por el volumen 1, que son 5 centímetros cúbicos. Me va a quedar el resultado en centímetros cúbicos, ¿verdad? Todas las demás unidades se cancelan, ¿verdad? Aunque esto está en pascales, no importa que esto esté en centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque se van a cancelar. Y la temperatura aquí, ¿cuál sería la temperatura? 5 o 22. La final, creo, ¿Cuál? 22. 22. Mm, le falta algo. Menos 5, tal vez. ¿Cómo? Menos 5 o más 5, no sé, alguna de las dos. No, ¿por qué menos 5? No, por O sea, es 22, pero ¿qué hay que hacerle a ese 22? a pasar a Kelvin, sumarle. Pasarlo a Kelvin, muy bien, eso mismo. Entonces, sí, recuerden que el gas ideal solo funciona con la temperatura en Kelvin. Entonces, aquí son 22 más 273.15. Bueno, yo lo dejé en 273. Y abajo lo mismo. La P2, ¿cuál sería la P2? La atmosférica, ¿verdad? 1013 por 10 a la 5 pascales. Aquí son Kelvin. Y aquí son la temperatura T1, que son 5 más 273. ¿Verdad? Y ya ahí está. Entonces, ¿qué creen ustedes que pase? ¿El volumen será mayor o menor? ¿Cómo emerge la burbuja? O sea, ¿se va aumentando su volumen o se va reduciendo? ¿Qué debería pasar? Cuenta, la verdad. Aumenta, claro. Y entonces eso lo que me da a mí son 25.84 centímetros cúbicos. Ese es el volumen cuando llega arriba. Okay. La parte del problema le dice que calcule la cantidad de moléculas que hay en la burbuja. Calcule la cantidad de moléculas que hay en la burbuja cuando llega arriba, ¿verdad? Entonces, de hecho eso faltó ahí en ese problema. Hubo que decirlo, ¿verdad? Porque únicamente decía la cantidad de moléculas. La cantidad de moléculas cuando llega aquí arriba, ¿verdad? Entonces, aquí usamos P por V igual a NKBT. Y la N es P por V entre KB, KBT. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí sería la presión, sería la atmosférica, 1013 por 10 a la 5 por el volumen 25.84. Y ahí hay que pasarlo a metros cúbicos, ¿verdad? Para que quede todo en unidades del sistema internacional. O sea, aquí tienen que ser pascales y aquí son 25.84. Recuerden que en un metro cúbico hay 10 a la 6 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces a esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6 para que me queden metros cúbicos, ¿verdad? Y abajo lo divido entre la constante de Boltzmann, que son 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin
por la temperatura a la que emerge. La temperatura a la que emerge son 22 más 273. Y eso está en Kelvin. La respuesta la voy a poner por aquí. El número de moléculas tiene que ser entonces, me da 6.43 por 10 a la 20 moléculas. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a dejarles un problema planteado. Lo hice en la mañana, pero ya ahora no me va a dar tiempo, creo. Bueno, vamos a plantearlo, a ver. No hay ninguna pregunta, ¿ves? Está claro. Ok. Bueno, entonces... Bueno, este es un problema que salió ahí en una repo. Es viejillo, del 2013. Entonces, el problema no le da la figura. Yo la voy a hacer y luego leo el enunciado del problema. Básicamente son dos recipientes, dos balones, como los que se usan en química. Y están conectados por un tubito cuyo volumen es despreciable. Y aquí hay un balón. Este tiene volumen V y este tiene volumen 6V. Y aquí hay una llave. Y inicialmente la llave está cerrada. Entonces aquí hay un gas X y aquí hay un gas que es el mismo. Un gas X. O sea, la naturaleza química es la misma, ¿verdad? Y aquí está cerrado. O sea, todavía no se han comunicado. ¿Ok? Entonces, para el caso del balón más pequeño, dice que se mantiene a una temperatura de 300 Kelvin. Está a una temperatura de 300 Kelvin, perdón. Y la presión en el la presión manométrica, un momentito. Bueno, corrección, no es la presión manométrica, es la presión normal. Está a 5 atmósferas. Entonces, de este lado, el gas que está en este recipiente está a 600 Kelvin y a una presión de 1 atmósfera. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar lo que va a pasar, ¿verdad? Este está a 5 y este está a 1 atmósfera. ¿Qué va a pasar cuando abramos la llave? De que el exceso de presión de este lado, aunque el balón sea más pequeño, va a hacer que el gas entre por ahí, ¿verdad? O sea, pase por la tubería a ocupar el balón cuyo volumen es mayor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el problema lo que le dice, básicamente, es que la llave se abre. En la situación final, la llave se abre. Y se permite que el gas pase. Pero la temperatura se mantiene constante en ambos balones. ¿Ok? Entonces, la pregunta que le hacen es, calcule la presión final, que es lo mismo que la presión cuando el sistema alcanza el equilibrio, después de que se ha abierto la llave. Básicamente eso es. Dice, en un cierto laboratorio,
En un cierto experimento de un laboratorio, un envase pequeño cuyo volumen es V, mantiene un gas ideal a 300 Kelvin y 5 atmósferas de presión. El recipiente pequeño está conectado a un reservorio más grande cuyo volumen es 6 veces mayor, que contiene un gas de la misma especie a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 600 Kelvin. Un stop clock con una llave de esta de paso en el tubo que conecta los dos contenedores mantiene los gases separados. La temperatura de cada contenedor después de que se abre la llave se mantiene constante. ¿Ok? Ese es un dato importante. Y la pregunta es, cuando esa llave se abre, ¿cuál debe ser la presión final del sistema? O la presión de equilibrio. Entonces, en este problema es bueno imaginarse qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es un caso en donde se aplica la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Que el sistema alcanza el equilibrio. Cuando yo abro esa llave y comienza a pasar el gas que está a mayor presión, las lecturas en los manómetros, aquí afuera cada balón tiene un manómetro. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando se abre esa llave de paso? Lo que se va a ver es que los manómetros, las agujillas comienzan a fluctuar, se vuelven locas ahí, ¿verdad? Comienzan a oscilar. ¿Por qué? Porque el sistema se sacó del equilibrio. Antes estaba en el equilibrio porque la llave estaba cerrada y los gases todavía no se habían mezclado. Una vez que usted abre la llave, el sistema pierde el equilibrio, se sale del equilibrio y los manómetros comienzan como locos ahí a registrar las agujas, ¿verdad? Hasta que pasado cierto tiempo se observa que las agujas se estabilizan y más o menos ambas registran el mismo valor. Eso es lo que se espera. Cuando ellas registran el mismo valor en ambos relojitos, es porque el sistema ya alcanzó el equilibrio. ¿Ok? Ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Vean que la ley cero no solo es para igualdad de temperaturas, ¿verdad? También puede aplicar en un caso de estos, ¿verdad? Igualdad de presiones. Entonces el problema le está diciendo que calcule esa presión cuando se estabilizan esas lecturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? No hay fugas, ¿verdad? O sea, no hay pérdida de cantidad de materia, ¿verdad? De cantidad de sustancia, en este caso, así que yo puedo comenzar para el contenedor 1, N1, yo voy a decir que la N1 es P1, V1 entre RT1. Y para el N2, ¿qué sería? P2, V2 entre RT2. Y una vez que se abre la llave, o sea, esto es antes, ¿verdad? Y una vez que se abre la llave, pues entonces ahora el N final, un momentito. El N final, que lo voy a llamar N1', ¿verdad? Va a ser igual a PV1 entre RT1. Y el N2' va a ser igual a, bueno, aquí yo le llamo nada más P porque es la P de equilibrio, entre RT2. Vean que ya no uso los subíndices, ¿verdad? P1 y P2, sino que de una vez si quieren le ponemos P final, porque ya suponemos que después ya el sistema alcanza nuevamente el equilibrio. ¿Ok? ¿Y ahora qué podemos decir ahí? No hay fugas. ¿Qué podemos decir? El N1 más el N2 antes de que se abra la llave tiene que ser igual a ¿qué? Al N1' más el N2' después de que se abre. Suponiendo que se logre el equilibrio, que eso debe ser, ¿verdad? Porque si no, estas presiones serían diferentes. ¿Está bien? Y ya, y vengo meto eso ahí. Y me va a quedar esto, P1, V entre RT1, ¿verdad? Más P2, y el V sería aquí el V2, que sería 6V entre RT2. Y eso es igual a N1', que sería el P final por el V entre el RT1, porque la temperatura se mantiene constante, más el P final
por el V, digo, por el 6V, entre el RT2. Y ya. ¿Qué puedo quitar de ahí? ¿Qué puedo cancelar? Las R's, las V's, y lo despejo. Entonces, despejando de ahí la presión final, me queda esto. Presión final, me queda P1 por T2 más 6P2 por T1 entre T2 más 6T1. Y sustituyo los valores. Y serían 5 por 600, ¿verdad? Más 6 por una atmósfera por 300 entre 600 más 6 por 600, digo por 300. Y me da la presión final. Se supone que debería ser un valor intermedio, ¿verdad? Eso es lo que se esperaría, ¿verdad? Entonces aquí la presión final de equilibrio me da 2 atmósferas. Y ahí está la respuesta. No. De estos hay varios, ¿verdad? Sí, que he visto por ahí que son todos balones y le cambian un poco ahí los datos, ¿verdad? Pero este es un caso representativo, ¿verdad? Si le tira un problema así de 2 balones que están pegados ahí por una tubería. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, quedamos aquí. El jueves me gustaría, bueno, el plan es empezar con primera ley, ¿verdad? De la termodinámica. Ese capítulo es un poquito más largo. Entonces, probablemente tengamos que usar el jueves, el lunes y tal vez parte del jueves de la otra semana para acabar con ese capítulo. Pero vamos de acuerdo al cronograma, ¿verdad? El cronograma dice que se pueden coger 3 clases para primera ley, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Está bien? Pues entonces quedamos aquí. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Pura vida, profe. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Hola, ¿qué? profe. Hasta luego. Ah. Bueno, pura vida.